Mi nombre es Sofía. Tengo 40 años, y si alguien me hubiera contado hace unos años la historia que estoy a punto de narrar, habría pensado que era imposible, que algo así no podría suceder. Pero aquí estoy, con una mezcla de emociones que aún no sé cómo nombrar, intentando darle sentido a algo que cambió mi vida de formas irreversibles. Lucas regresó a casa para las vacaciones después de su primer año en la universidad. Había pasado meses sin verlo, y aunque hablábamos por teléfono con regularidad, nada me había preparado para el joven que entró por la puerta aquella tarde. Era más alto, más fuerte, pero no era solo su apariencia física lo que había cambiado. Había una seguridad en él, una madurez que me tomó por sorpresa. Ya no era el niño que yo había criado, era un hombre, y esa realización me golpeó como un torrente inesperado. Recuerdo que me sentí nerviosa, y eso era extraño. ¿Por qué debería sentirme nerviosa con mi propio hijo? Pero había algo en su mirada, en la manera en que me observaba, que me hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver más allá de mi fachada habitual. Me reí de mí misma, atribuyendo esa sensación a la emoción de tenerlo de vuelta en casa, pero la incomodidad persistía. Durante los primeros días, todo fue como siempre. Lucas tenía esa energía vibrante que iluminaba la casa, y me hacía sentir más viva solo con su presencia. Hablábamos durante horas, poniéndonos al día sobre su vida en la universidad, sus amigos, sus estudios. Me contaba historias con entusiasmo, y yo lo escuchaba, encantada de tenerlo de vuelta, aunque solo fuera por un tiempo. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Fue sutil, como una corriente subterránea que apenas puedes notar al principio. Me di cuenta de que Lucas me miraba de una manera diferente. No podía definirlo exactamente, pero había algo en sus ojos, algo que no podía ignorar. Al principio pensé que estaba imaginándolo, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero con el tiempo, se hizo evidente que no era solo mi imaginación. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, me tocó el brazo de manera casual, pero su mano se quedó ahí un segundo más de lo necesario. Me estremecí, y él lo notó. Me miró a los ojos, y el silencio entre nosotros fue tan denso que casi podía tocarse. No dije nada, y él tampoco. Pero ese momento quedó grabado en mi mente, y desde entonces, todo cambió. No sé en qué punto empecé a darme cuenta de mis propios sentimientos. Era una mezcla de emociones que me confundían y me asustaban. ¿Cómo podía sentir algo así por él? Lucas era mi hijo, mi familia, alguien a quien había prometido proteger y guiar. Pero no podía negar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Era como si una parte de mí, una que había estado dormida durante años, se hubiera despertado, y no sabía cómo controlarla. Intenté mantener la distancia, establecer límites claros. Me dije a mí misma que solo estaba confundida, que esto era una fase, algo que desaparecería si lo ignoraba lo suficiente. Pero Lucas no facilitaba las cosas. Había momentos en los que su cercanía se volvía casi insoportable, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente y estuviera probando mis límites. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala viendo una película, sucedió algo que cambió todo. Estábamos uno al lado del otro en el sofá, y durante una escena particularmente emotiva, Lucas tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero la manera en que sus dedos se entrelazaron con los míos hizo que mi corazón se acelerara. No me aparté, y él tampoco. Permanecimos así durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Cuando la película terminó, me miró, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. «Mamá», dijo en voz baja, casi un susurro, «necesito decirte algo». Me tensé, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría cambiar todo. «Te quiero, y no solo como mi madre». Mi respiración se detuvo. Sentí como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. No supe qué responder. Quería decirle que estaba equivocado, que lo que sentía no era real, que era solo una confusión pasajera. Pero no pude. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, y en ese momento, todo lo que sabía, todo lo que creía, se desmoronó. Desde ese día, la tensión entre nosotros solo creció. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado, pero era imposible. Cada interacción con él estaba cargada de una energía que no podía ignorar. Y lo peor era que una parte de mí no quería ignorarla. Hubo momentos en los que me odié a mí misma por lo que estaba sintiendo. Pasaba horas sola en mi habitación, reprochándome por permitir que esto sucediera. Pero cada vez que veía a Lucas, todas mis resoluciones se desmoronaban. Había algo en él, algo en la manera en que me miraba, que me hacía sentir cosas que no había sentido en años. Lucas, por su parte, no intentó esconder lo que sentía. Era directo, honesto, y eso lo hacía aún más difícil. Me decía que no podía evitar lo que sentía, que sabía que era complicado,
pero que no podía ignorarlo. Y aunque intentaba mantener la distancia, había momentos en los que me encontraba deseando rendirme, dejar de luchar contra lo inevitable. Una noche, sucedió lo que había temido durante tanto tiempo. Estaba en mi habitación, leyendo, cuando escuché un suave golpe en la puerta. Sabía que era él antes de siquiera levantar la vista. Dudé antes de responder, pero al final lo dejé entrar. Lo que sucedió después es algo que todavía me cuesta procesar. No fue algo planeado, no fue algo que quisiéramos. Fue algo que simplemente ocurrió, como si hubiéramos estado caminando hacia ese momento desde el principio. No sé cómo explicarlo sin que parezca algo frío o calculado, porque no lo fue. Fue todo lo contrario. Fue vulnerable, honesto y terriblemente confuso. Fue un cruce de líneas que ninguno de los dos podía deshacer, una mezcla de amor, deseo y culpa que nos dejó a ambos sin palabras. Después de aquella noche, todo cambió entre nosotros. No era algo que se pudiera borrar ni ignorar. El peso de lo que habíamos hecho nos envolvía en cada rincón de la casa, como un eco constante. Intenté seguir con mi rutina, aferrarme a cualquier fragmento de normalidad, pero Lucas estaba ahí, y su presencia lo hacía imposible. Cada vez que lo veía, revivía esos momentos con una claridad insoportable. Su tacto, su mirada, la manera en que sus palabras habían desarmado mis defensas. Había querido decirle que no, detener lo que estaba sucediendo, pero algo en mí, algo que ni siquiera quiero admitir, había deseado lo contrario. Y ahora, estábamos atrapados en un ciclo del que ninguno de los dos sabía cómo escapar. Lucas, por su parte, parecía más seguro que nunca. No mostraba arrepentimiento, ni siquiera duda. Me buscaba en los momentos más simples, con gestos que parecían inocentes pero que yo sabía que no lo eran. Si estaba en la cocina, él se ofrecía a ayudarme. Si salía al jardín, lo encontraba siguiéndome con cualquier excusa. Sus intenciones eran claras, y aunque intentaba resistirme, cada interacción con él me debilitaba un poco más. Una tarde, mientras recogía ropa del lavadero, lo encontré esperándome. Estaba apoyado contra la puerta, observándome con esa intensidad que hacía que me sintiera vulnerable. No dijo nada al principio, simplemente me miró, como si estuviera debatiendo consigo mismo qué decir. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente. Quise decirle que no era el momento, pero sabía que no podía evitarlo. Dejé lo que estaba haciendo y lo seguí hasta la sala, donde se sentó en el sofá, dejando un espacio a su lado para mí. Me senté frente a él, cruzando los brazos como si eso pudiera protegerme de lo que estaba por venir. «No puedo fingir que nada pasó», dijo, su voz tranquila pero firme. «Y sé que tú tampoco puedes». Mi corazón se aceleró. Quería contradecirlo, pero sabía que tenía razón. Fingir que nada había cambiado era un esfuerzo inútil, y ambos lo sabíamos. «Lucas, lo que pasó», comencé, pero me interrumpió. «Lo que pasó fue real». Sus palabras fueron directas, sin rodeos. No fue un error. Fue algo que los dos sentimos, algo que necesitábamos. «No puedes decir eso», repliqué, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. «Fue un error. No debería haber pasado». Él se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los míos. «Mamá. Sofía, esto no es algo que podamos simplemente ignorar. No es algo que se va a ir». El peso de sus palabras me dejó sin aliento. Sabía que tenía razón, pero admitirlo era aceptar algo que iba en contra de todo lo que había creído correcto durante toda mi vida. «Esto está mal», dije, más para mí misma que para él. «No importa cómo lo justifiquemos, está mal». Lucas asintió, pero no con aceptación, sino con una calma que me desconcertó. ¿Mal para quién? ¿Para las normas? ¿Para lo que otros dirían? ¿O para nosotros? Porque si es para nosotros, no lo siento así. Quise gritarle que estaba equivocado, que no podía pensar de esa manera. Pero parte de mí sabía que entendía lo que estaba diciendo. Durante años había vivido mi vida siguiendo las reglas, haciendo lo que se esperaba de mí, y había terminado sola, vacía. Lucas había llenado ese vacío, había traído algo de luz a una existencia que, de otra manera, había perdido su propósito. «No puedo», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «No puedo seguir con esto». Lucas me miró con tristeza, pero no intentó convencerme de lo contrario. En su lugar, se levantó del sofá y se quedó de pie frente a mí. «Si de verdad crees eso, lo respetaré. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Y creo que tú tampoco deberías hacerlo». Lo vi salir de la sala, y por un momento me quedé allí, sintiéndome como si estuviera atrapada entre dos mundos, ninguno de los cuales podía ofrecerme una salida fácil. La culpa me devoraba,
pero al mismo tiempo, había algo en sus palabras que no podía ignorar. ¿Qué pasaba si tenía razón? ¿Qué pasaba si lo que habíamos compartido, por más complicado y prohibido que fuera, era algo real, algo que valía la pena? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lucas resonaban en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa mezcla de dolor y determinación que había mostrado antes de irse. Quería hablar con alguien, confesar lo que había pasado, pero ¿a quién podría decirle algo así? ¿Quién podría entenderlo sin juzgarme? Pasaron días antes de que volviéramos a hablar del tema. Intenté mantener la distancia, evitar cualquier situación que pudiera avivar la tensión entre nosotros, pero Lucas no lo permitía. No de una manera agresiva, sino sutil, paciente, como si estuviera esperando a que yo tomara la decisión. Y eso era lo más difícil, saber que la elección estaba en mis manos, que era yo quien tenía el poder de detener esto o de dejarlo continuar. ¿Alguna vez has sentido que estás en una encrucijada, donde no importa qué camino elijas, algo dentro de ti se romperá? Eso es lo que sentía en ese momento. Una parte de mí quería aferrarse a lo que era correcto, a las normas que habían guiado mi vida. Pero otra parte, una que nunca antes había conocido, quería dejarse llevar, aceptar lo que estaba pasando y encontrar consuelo en ello. Cada día era una batalla interna, un constante ir y venir entre la razón y el deseo. Y mientras tanto, Lucas estaba allí, siempre cerca, siempre esperando. Sabía que no podía seguir así para siempre, que eventualmente tendría que tomar una decisión. Pero cuanto más intentaba decidir, más me sentía atrapada en esa tormenta de emociones que no podía controlar. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de contención. Cada interacción con Lucas parecía estar cargada de una electricidad silenciosa, una tensión palpable que ninguno de los dos mencionaba, pero que se sentía como un tercer ocupante en la casa. Trataba de mantenerme ocupada, de llenar mis horas con tareas que me distrajeran, pero era inútil. Mi mente siempre encontraba el camino de regreso a él, a sus palabras, a su presencia. Una tarde, mientras estaba doblando ropa en mi habitación, Lucas apareció en la puerta. No tocó esta vez, simplemente se quedó allí, apoyado en el marco, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más que no pude identificar. Me tensé de inmediato, como si mi cuerpo supiera antes que yo que algo estaba a punto de suceder. ¿Puedo entrar?, preguntó finalmente, su tono suave, casi cauteloso. Asentí, aunque todo en mí quería decirle que no, que necesitaba espacio. Pero la verdad era que no podía negarme. Su presencia tenía un poder sobre mí que no lograba entender. Entró y cerró la puerta detrás de él, un gesto que hizo que mi corazón se acelerara. No dijo nada al principio, solo se sentó en la esquina de mi cama, mirando el suelo como si estuviera reuniendo sus pensamientos. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, levantando la vista para encontrar la mía. Sobre cómo esto está mal. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿mal para quién? ¿Para nosotros o para los demás? Me quedé callada, incapaz de responder. Esa pregunta había estado atormentándome desde el principio, y escuchársela a él solo la hacía más difícil de ignorar. Lucas, no es tan simple. Hay cosas que no podemos ignorar, cosas que están mal sin importar cómo las veamos. ¿Quién decide eso?, preguntó, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Quién decide qué es correcto y qué no? Porque yo no puedo sentir que lo que hay entre nosotros sea algo malo. No cuando me hace sentir como me siento contigo. Su honestidad era desarmante. No intentaba manipularme ni justificar sus sentimientos con argumentos vacíos. Solo estaba siendo honesto, poniendo sus emociones sobre la mesa de una manera que yo no sabía cómo manejar. Esto no es justo para ti, dije finalmente, tratando de mantener la compostura. No quiero que pierdas algo importante por mí. No quiero ser una carga. ¿Una carga?, repitió, sorprendido. ¿Eso es lo que crees que eres para mí? Mamá, Sofía, tú eres todo menos eso. Eres la persona más importante en mi vida, y no puedo ignorar eso. Sus palabras me golpearon como un torrente. Quería decirle que estaba equivocado, que esto no podía continuar, pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí se rebelaba. Una parte de mí quería creerle, quería aceptar lo que decía y dejar de luchar contra lo inevitable. Lucas se levantó de la cama y dio un paso hacia mí. Su cercanía era abrumadora, pero no me moví. Me quedé allí, atrapada entre el impulso de huir y el deseo de quedarme. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo, dijo, su voz baja, cargada de emoción. Solo quiero que sepas lo que siento, que sepas que para mí, esto no es un error. Antes de que pudiera responder, me tomó la mano, como lo había hecho aquella vez en el sofá. Su tacto era cálido, reconfortante, y al mismo tiempo, despertaba una tormenta de emociones dentro de mí.
Sé que es complicado. Sé que no es algo fácil de aceptar. Pero no puedo evitarlo, y no quiero pretender que no siento lo que siento. Sus ojos buscaron los míos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Era un momento de total vulnerabilidad, uno en el que ninguno de los dos podía esconderse detrás de excusas o razones. Lo que sentíamos estaba ahí, claro como el día, y no había forma de negarlo. Lucas, mi voz se quebró, y las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No dije nada más, y él tampoco. En lugar de eso, me rodeó con sus brazos, y aunque todo en mí gritaba que debía detenerlo, me encontré a mí misma inclinándome hacia él, dejándome envolver por su calidez. Era un abrazo, solo eso, pero era más de lo que había sentido en años. No era solo físico, era una conexión que iba más allá, algo que no podía explicar pero que me llenaba de una manera que no sabía que necesitaba. Cuando se separó, su mirada seguía fija en la mía, como si estuviera esperando una señal, una respuesta. Pero no podía dársela. No en ese momento. Lo único que podía hacer era quedarme allí, tratando de descifrar el caos dentro de mí mientras él se alejaba lentamente. Después de que salió de la habitación, me dejé caer en la cama, sintiéndome más perdida que nunca. Mi mente estaba en guerra con mi corazón, y cada día que pasaba, esa batalla se hacía más difícil de soportar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos como ese. Pequeños encuentros, gestos silenciosos, palabras que decían más de lo que deberían. Cada interacción con Lucas era un recordatorio de lo que sentía, de lo que ambos sentíamos, y aunque intentaba resistirme, sabía que estaba perdiendo esa lucha. Había noches en las que me quedaba despierta, pensando en lo que esto significaba, en cómo habíamos llegado a este punto. Quería entenderlo, encontrar una explicación que justificara lo que estaba pasando, pero no la había. Todo lo que sabía era que lo que sentía por Lucas no era algo que pudiera ignorar. En algún momento, comencé a darme cuenta de que no se trataba solo de nosotros. Esto tenía implicaciones que iban más allá de nuestros sentimientos, y era mi responsabilidad detenerlo antes de que destruyera todo lo que teníamos. Pero incluso sabiendo eso, la idea de alejarme de él me parecía insoportable. Si alguna vez has sentido que estás atrapado entre lo que sabes que es correcto y lo que tu corazón desea, quiero que me lo digas. Porque necesito saber que no soy la única que ha sentido esto, que no soy la única que ha estado en una situación en la que ninguna elección parece ser la correcta. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo decides cuando ambas opciones te rompen de maneras diferentes? ¿Te atraparon los giros y revelaciones de hoy? Imagina lo que viene. Dale like si te quedaste con ganas de más y suscríbete para unirte a las historias que siempre dejan huella.